Abran su libro en la página 203. Bueno, entonces, las negaciones de Pedro. Vamos a fijarnos en tres apartados específicamente. A ver, vamos a ver el primer párrafo primero. El episodio de las negaciones de Pedro es importante. Las mismas dimensiones que los evangelistas han consagrado al relato revelan el especial interés que han puesto en él. Los cuatro lo narran y los cuatro le dedican una buena cantidad de versículos y bueno, aunque varía la fuerza o la suavidad con que lo narran, pero los cuatro lo narran. Para Marcos y Mateo, las alusiones a Pedro encuadran el juicio del Sanedrín contra Jesús, o sea, lo sitúan en diferentes momentos. Lucas da más espacio a las negaciones de Pedro que a los ultrajes sufridos con Jesús. Y Juan coloca el interrogatorio de Anás entre la primera y la segunda negación de Pedro. O sea, tienen sus diferencias cada uno de los relatos y los vamos a ver. Pero nosotros vamos a poner especial atención en tres apartados. Primero, Pedro entra al palacio, vamos a ver cómo lo narran los evangelistas. Luego, las negaciones de Pedro. Y bueno, vamos a empezar con eso. A ver, primero, vamos a ver cómo es que Pedro entra al palacio. Vamos a ver cómo lo narran Mateo y Marcos. Estos son muy parecidos. Vamos a leer ahí del libro para que tengamos todos lo mismo. Marcos, vamos a ver primero Marcos. Y Pedro de lejos lo siguió hasta el interior, al patio del sumo sacerdote. O sea, ya habían aprendido a Jesús en Getsemaní, y Pedro de lejos lo sigue hasta el interior, al patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los guardias y se calentaba a la luz. O sea, se calentaba la luz. Los guardias habían hecho una fogata y Pedro se acercó a calentarse. Se ve que era una noche fresca, ¿no? Una noche más o menos fría. Eso nos cuenta Marcos. A ver cómo nos lo dice Mateo. Pero Pedro lo seguía de lejos, o sea, a Jesús, hasta el palacio del sumo sacerdote. Y habiendo entrado al interior, se sentó con los guardias para ver al fin. A ver, acuérdense que el evangelio, aquí tenemos, perdón. Aquí ya nos dice que era hasta el palacio del sumo sacerdote. Ya tenemos una diferencia. Eso es lo que nos narran Mateo y Marcos. Luego Lucas. ¿Qué nos dice Lucas? Pero Pedro seguía de lejos. Habiendo ellos dispuesto fuego en medio del patio y habiéndose sentado, se sentó Pedro en medio de ellos. O sea, se sentó en medio de las guardias. En medio de los guardias y de los sirvientes, se sienta Pedro a calentarse. Lucas omite la alusión de la entrada y coloca a Pedro de improviso en medio de la gente. Nos lo pone, pum, ya directamente entre la gente en el patio del palacio. Ahora vamos a ver Juan, que es el que nos da mucho más información. Pero Simón Pedro y otro discípulo, aquí por primera vez se menciona a otro discípulo, seguían a Jesús. Aquel discípulo era conocido del sumo sacerdote. O sea, nosotros pensamos que aquel discípulo era Juan, porque además Juan es el que lo narra, está en el Evangelio de Juan. Entonces, aquel discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al palacio del sumo sacerdote. O sea, entró sin ningún problema porque lo conocían. Pero Pedro permanecía en la puerta afuera, porque, o sea, Juan entró porque lo conocían, pero a Pedro, que no lo conocían, pues no lo dejaron entrar. Por eso se quedó afuera. Entró
Pues el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e introdujo a Pedro. O sea, Pedro le habla, Juan le habla a la portera y le dice, viene conmigo, déjalo pasar, yo lo conozco. E introdujo a Pedro. Dice pues a Pedro la muchacha portera, ¿acaso no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dice, no soy. Aquí va ya la primera negación. Pero fíjense cómo aquí no está negándolo directamente, sino que dice, no soy de sus discípulos. Los siervos y los guardias, habiendo hecho una hoguera porque hacía frío, estaban allí y se calentaban. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. No solamente Pedro, a quien el evangelista llama también por su nombre, Simón, sino también otro discípulo seguía a Jesús. ¿Quién es este otro discípulo? Generalmente se piensa en Juan el Evangelista. Este discípulo parece también ser el mismo a quien Jesús amaba. Siendo conocido del sumo sacerdote, entró fácilmente al palacio. En cuanto a Pedro, solo pudo entrar gracias a Juan, que intervino en su favor ante la portera. Juan describe la escena con mayor precisión que Lucas, nos da más datos, nos dice como la noche era fría, luego los siervos y guardias hicieron una hoguera para calentarse y Pedro se acercó a ella. Todo eso nos lo dice Juan. Marcos, en su lenguaje vivo y espontáneo, dice que Pedro se calentaba a la luz. Acuérdense que el Evangelio de Marcos Marcos no hablaba muy bien griego. Entonces, luego dice cosas que como que gramaticalmente no están muy correctas, porque realmente no te calientas a la luz, ¿no? Como que la luz no te calienta, lo que te calienta es el fuego. Esta luz, pero aquí hay otro motivo, esta luz permitirá a una sirvienta descubrir a Pedro entre el grupo. En Mateo, Pedro está sentado con los guardias para ver el fin. Bueno, ahora sí. Esto es entonces cómo entra Pedro al palacio, aunque Juan ya nos dio la primera negación. Ahora vamos a ver las negaciones de Pedro. Incluidas dentro del proceso de Jesús, las negaciones de Pedro adquieren un valor teológico más denso y parecen formar un díptico. Mientras que Jesús confiesa ante el sumo sacerdote que él es el Mesías, Pedro lo niega. Jesús está diciendo, soy el Mesías, y en ese momento Pedro lo está negando. Y mientras que Jesús invita a Anás, a quien pregunte, a quienes lo han escuchado, Pedro responde que no es discípulo suyo. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Que le preguntan a Jesús, ¿cuál es tu doctrina? Y Jesús les responde, pues pregúntale a aquellos que me han oído. Y aquí está uno que lo ha oído, que es Pedro, y Pedro está negando que conoce a Jesús. Es muy fuerte. Bueno, vamos a estudiar por separado cada evangelista. Primero, Marcos. Y estando Pedro abajo en el patio, viene una de las sirvientas del sumo sacerdote, y habiendo visto a Pedro calentándose, habiéndole mirado, dice, también tú estabas con el Nazareno, Jesús. Pero él negó diciendo, ni sé ni comprendo tú qué dices. Y salió fuera al vestíbulo y un gallo cantó. O sea, aquí como que no es una negación franca, es como como más suave, ¿no? Como, no sé lo que dices, no sé de qué me hablas, no es tan abierta la negación. A ver, vamos a ver qué nos dice el padre Carrillo en el libro. El hecho de que Pedro se encuentre abajo en el patio hace pensar que Jesús se halla en un piso superior, a diferencia de Pedro, ¿no? Porque si no, ¿para qué menciona que Pedro estaba abajo? Una de las sirvientas fija su mirada en Pedro. El verbo griego sugiere una mirada atenta y escrutadora.
lo puede gracias a la luz de la llama, como que gracias a que Pedro se acerca al fuego, se le ilumina la cara y por eso lo puede reconocer. La respuesta que da Pedro revela un desconcierto ante algo imprevisto, un tartamudear, algo inesperado. Ni sé ni comprendo. ¿Tú qué dices? O sea, ¿qué dices, muchacha? No es una negación franca, sin embargo, para el evangelista, Pedro con su respuesta negó. O sea, para Marcos, aquí ya tenemos la primera negación. Y salió fuera del vestíbulo. Hay una dificultad en el texto. Este dice claramente salió fuera y se entiende del palacio. La precisión del vestíbulo no deja de ser una incongruencia. Pues no estaba en un vestíbulo, estaban en el patio. O sea, como que hay una incongruencia aquí. Sea lo que sea, Pedro siente que la situación es comprometedora y se aparta del grupo. Como quiera, se siente nervioso y se aleja. Y un gallo cantó. Primera vez, primer canto del gallo. Bueno, esa fue la segunda negación en Marcos. A ver, no, la primera. A ver, vamos a ver la segunda negación. Y la sirvienta, habiendo visto, comenzó de nuevo a decir a los presentes. Ya no se está dirigiendo ahora a Pedro, ya se dirige a los presentes, a los que estaban alrededor de la fogata. Este es de ellos. Pero él de nuevo negaba. Negaba no quiere decir que haya sido solo uno, sino negaba, habla de una repetición de un acto, lo negaba, ¿no? Como una continuidad de actos. Tercera negación de Marcos. Y un poco después, de nuevo, los que estaban allí decían a Pedro, verdaderamente eres de ellos, pues tú también eres Galileo. Pero él comenzó a anatemizar y a jurar, no conozco a ese hombre del que habláis. Ahora no solamente es una criada, sino que son los circunstantes quienes reconocen a Pedro, a un Galileo, y concluyen que él es del grupo de Jesús. ¿Cómo sabían que era Galileo? ¿Cómo puede alguien saber que es Galileo? Pues de dos maneras. Primero, por el acento, ¿no? Aunque hablaban el mismo idioma, es como si nosotros reconociéramos a un yucateco, ¿no? Nosotros, nada más de oír hablar, podemos decir, este es yucateco o este es del norte, ¿no? Entonces ellos también, y además por la manera de vestir, tenían también peculiaridades. Entonces por eso podían darse cuenta, pues también eres Galileo, y Jesús era Galileo, y tú también eres Galileo, vienen del mismo lugar, ¿no? Marcos no dice en qué o cómo fue reconocido Pedro. Mateo dirá que por su manera de hablar, y podía haber sido por el vestido regional galileo. La reacción de Pedro es abrupta y sin control, una negación no solamente formal, sino acompañada de anatema y juramento. ¿Qué significa anatema? Anatemizar. Es invocar la cólera de Dios sobre uno si no dice la verdad. O sea, si no estoy diciendo es como ahora, no han oído decir a alguien que me parte un rayo, ¿no? Eso es invocar la cólera de Dios sobre ti mismo si estás mintiendo. Es una gran mentira. O sea, lo está negando con anatema. Y la materia del juramento es, no conozco a ese hombre del que habláis. Pedro es un perjuro, o sea, además de mentiroso, está jurando en vano. Es un perjuro, un renegado, merecedor de la cólera divina. Y al instante, por segunda vez, un gallo cantó. Y recordó Pedro la palabra como le había dicho Jesús. Antes de que un gallo cante 2 veces, 3 veces me habrás negado, y habiendo prorrumpido, lloraba. Aquí también, como en una continuidad, no lloró, sino que lloraba. Era un acto que se realizaba en el tiempo, ¿no? Una continuidad.
La expresión de Marcos, y habiendo prorrumpido lloraba, es vigoroso. Lloraba es un imperfecto que denota la continuidad de la acción. Pues es que imagínense a Pedro, o sea, sí tenía, claro que tenía motivos para estar asustado, claro que sí. Y al darse cuenta de lo que había hecho y de la razón que tenía Jesús, pues le ocasionaba un gran dolor. La frase expresa con peculiar viveza tanto el paroxismo inicial del llanto como su larga continuidad. Pedro lloraba y lloraba. Bueno, eso es lo que nos dice Marcos. Ahora vamos a ver cómo nos lo narra Mateo. Primera negación, según Mateo. Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y se le acercó una sirvienta diciendo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó ante todos diciendo, no sé qué dices. Aquí empieza como suavecito. Si Pedro está afuera, podemos pensar entonces que Jesús está dentro, en algún salón del palacio. Hay que notar cómo el relato de Mateo ha perdido la frescura y viveza de la narración de Marcos. La sirvienta pronuncia la misma palabra que en Marcos, solo que Mateo llama a Jesús Galileo. La reacción es más fría que en Marcos, una simple evasiva. No sé qué dices. Como que la primera negación de Marcos como que tartamudeaba, como que se desconcertaba, y aquí simple, no sé qué dices. Segunda negación. Pero habiendo salido hacia el portón, lo vio otra sirvienta, y dice a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo negó con juramento, no conozco a este hombre. Esa es una negación más fuerte. En la primera dice, no sé qué dices, pero aquí negó con juramento. Aquí va subiendo la fuerza de las negaciones. Pedro siente el peligro de la situación y se dirige hacia el portón. Mateo corrige en parte la incongruencia de salió fuera de Marcos. Marcos dice salió fuera y aquí Mateo se dirigió hacia el portón. En la respuesta de Pedro hay una progresión. Ya no es solamente una evasiva, sino que ya es una negación formal. Y además con un juramento. Ahora viene la tercera negación. Pero un poco después, los que estaban allí, habiéndose acercado, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, pues también tu habla te hace manifiesto, tu manera de hablar, tu acento te hace manifiesto. Entonces comenzó a anatemizar y a jurar, no conozco al hombre. Todavía peor, todavía con más fuerza, una negación con más fuerza, con juramento, invocando que le pase algo malo si está mintiendo. Debió pasar como un tiempo antes de esta tercera negación. Lucas nos comenta que como una hora. Y con esto los circunstantes han solucionado sus dudas. La manera de hablar lo ha traicionado, verdaderamente es de ellos. Y Pedro llega al clímax de su negación aquí en este evangelio. Comenzó a anatemizar, esto es invocar la cólera divina sobre sí y a jurar, no conozco a este hombre. Mateo, con un arte bien pretendido, ha dispuesto las tres negaciones en un crescendo perfecto. La segunda es más fuerte que la primera y la tercera es más fuerte que la segunda y la primera. Pedro, el príncipe de los apóstoles, que según Mateo había sido declarado roca sobre la que surgiría la futura iglesia. A ver, vamos a ver dónde dice eso. Vamos a ver Mateo 16, 18. Mateo 16, 18.
Aquí Jesús le está diciendo a Pedro, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y este mismo Pedro, en el que Jesús va a edificar su iglesia, lo ha negado 3 veces. La comparación es fuertísima. Ahora vamos a leer Mateo 26, 35. A ver, vamos a leer desde el 33. Pedro intervino y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le respondió, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Añadió Pedro, aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Lo mismo dijeron todos los discípulos. Vean qué fuerte, lo dice con toda claridad. Aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Y aquí se asusta y por supuesto que lo niega y 3 veces seguidas. Para Mateo, como para los demás evangelistas, Pedro tiene aquí un valor de símbolo y representa a los demás apóstoles y a todos los cristianos que algún día repetirán de una u otra manera, negando a su maestro, no conozco a ese hombre. Y aquí podemos pensar nosotras, si en alguna situación lo hemos negado, ¿no? Porque hay mucha gente que sigue negando a Jesús. Y al instante un gallo cantó. Y recordó Pedro la palabra de Jesús que había dicho, antes de que un gallo cante 3 veces me habrás negado, y habiendo salido fuera, lloró amargamente. Ahora Pedro cae en la cuenta de que la predicción de Jesús se había cumplido, o sea, justo lo que acabamos de leer hace ratito. Era un perjurio, pero en su corazón se arrepentía sinceramente. O sea, los 3 evangelistas que hemos leído nos han narrado que Pedro llora y llora con arrepentimiento, llora porque se da cuenta de que había estado predicho y que a pesar de las promesas que él mismo había hecho, pues acaba negándolo, acaba cayendo, ¿no? Era un perjuro, pero en su corazón se arrepentía sinceramente. Pedro deja el palacio y llora amargamente. Ahora vamos a ver las negaciones en Lucas. Las negaciones de Pedro en Lucas presentan un carácter opuesto a la progresión de Mateo. Mateo nos la pone suave, más fuerte, fuertísima. Y Lucas al revés, como que van a ir disminuyendo. Hay un marcado decreciendo. Se diría que Lucas quiere mostrarse compasivo con el pobre Pedro. Acuérdense que Lucas es el evangelio de la misericordia. Como que no soporta decirlo tan fuerte contra Pedro y suaviza la cosa. Entonces, quiere mostrarse compasivo con el pobre Pedro y que desde la primera negación, comienza a sentir el dolor y el arrepentimiento. Niega, pero muy a su pesar. Como que en Lucas, Pedro sí niega, pero como que le duele, como que lo va haciendo a su pesar. A ver, vamos a leer. Primera negación. Pero una sirvienta, habiéndolo visto sentado a la luz y fijado en él su mirada, dijo, también estaba con él, pero él negó diciendo, no lo conozco, mujer. Esta es la más fuerte en Lucas, no lo conozco, mujer. Como en Marcos, una sirvienta ve a Pedro sentado a la luz y habiendo fijado en él su morada, dijo, también estaba con él.
El verbo griego describe una mirada fija y escrutadora. O sea, como que no fue una mirada así furtiva, no fue una mirada rapidita, fue una mirada, o sea, lo estuvo observando. Es una mirada fija y escrutadora. La mujer no dirige a Pedro su observación, sino a los circunstantes. Pero aquel reacciona negando, no lo conozco, mujer. En Lucas, la primera intervención de Pedro es ya una negación formal. Sin embargo, la formulación no es tan vigorosa como en Marcos y Mateo, que juran que no lo conocen. Aquí nada más dicen, no lo conozco, mujer. Segunda negación. Poco después, habiéndolo visto, dijo, también tú eres de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no soy. ¿Ves cómo es más? Aquí en esta como que no está negando directamente a Jesús, nada más está diciendo, no soy de ellos. Como que es más suave, lo bajó Lucas, lo suaviza Lucas. Se ve claro, esta negación es menos fuerte que la primera. Y tercera negación. Y pasada como una hora, otro insistía diciendo, en verdad también este estaba con él, pues también es Galileo. Pero Pedro dijo, no sé lo que dices. Más suave la negación. O sea, no sé lo que dices. Primero, el primero es no lo conozco, si va directo contra Jesús. El segundo es no soy de los que estaban ahí con él. Y la tercera, no sé lo que dices, todavía como más suave. Y al punto, estando todavía él hablando, cantó un gallo. Lucas nos da este detalle interesante. Después de la segunda negación, ha transcurrido como una hora. Ese es el único que nos lo dice. Pasada como una hora. Entonces otro insiste descubriendo a Pedro. El pobre discípulo no puede más y solo dice, hombre, no sé lo que me dices. Esta última negación es la más leve. Equivale casi al tartamudeo y al desconcierto de Pedro en la primera negación que narra Marcos. Y esto solamente nos lo narra Lucas, el versículo 61a, que dice, y volviéndose el Señor miró a Pedro. O sea, estaban más o menos en el mismo lugar y de lejos Jesús voltea la mirada hacia Pedro y se cruzan las miradas de Jesús y de Pedro. Tremendo, muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué ha de haber sentido Pedro? Es un detalle de valor histórico. Durante las negaciones de Pedro, Jesús estuvo allí, en el patio, en algún rincón, esperando que amaneciera. Oyó a su discípulo, a uno de sus íntimos, a Pedro, que lo negó 3 veces. Imagínense el sufrimiento de Jesús, aprendido, con lo que se le venía encima, y su elegido lo niega. Ahora, más que esta mirada de Jesús, más que una mirada de reproche, es una mirada de ternura, de dolor, de compasión, de invitación al arrepentimiento, y esa mirada es eficaz. Esto es bonito, porque podemos imaginar nosotros a Jesús mirándonos así cuando le fallamos, cuando lo negamos o cuando pecamos. Yo creo que imaginarlo así nos puede servir de ayuda en el momento, ¿no? Y recordó Pedro, en ese momento, recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho, antes de que un gallo cante, hoy me habrás negado 3 veces. Y habiendo salido afuera, lloró amargamente. Amargamente, ¿no? Porque acuérdense, Pedro tan impetuoso que decía, hablaba con tanta seguridad en sí mismo, moriré antes de abandonarte, antes de escandalizarme, moriré. Y vean nada más, ¿no? Se ha de haber acordado. Un último detalle para meditar.
Lucas llama a Jesús por 2 veces el Señor. Aquí en el versículo 61a y en el versículo 61b, volviéndose al Señor, miró a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor. Señor es el título solemne que los primeros cristianos tributaron al Maestro. A Jesús, antes de resucitar, nadie le decía el Señor. El Señor era Dios. En el Antiguo Testamento, el Señor era Dios. Entonces, a Jesús, antes de morir, nadie le decía el Señor. Jesús es el Señor hasta después de muerto y resucitado, cuando ya es glorificado. Entonces, los cristianos le dan este título de Señor al tomar conciencia a la luz del Espíritu Santo de su exaltación a la diestra del Padre. A ver, Hechos 2:36. Vamos a ver, Hechos 2:36. Este discurso es el discurso de Pedro. Miren, en Hechos 2:1 empieza la narración de Pentecostés y después tenemos en Hechos 2:14 el discurso de Pedro. Es un discurso muy largo, el primer discurso que hace Pedro, ya como cabeza de los 12, y al final del discurso, el versículo 36 es lo que dice Pedro al final de su discurso, y dice, Hechos 2:36, sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Dios ha constituido Señor en su glorificación, en su entronización, ¿sí? Bueno, entonces, aquí ya Lucas, en este relato, ya está diciéndole Señor a Jesús. En ese momento en el que estaban sucediendo las cosas, claro que a Jesús nadie le decía Señor, pero Lucas, como es, cuando escribe su evangelio, por supuesto ya sabía que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, entonces le pone aquí estos títulos. Ok, ahora vamos a ver el Evangelio de Juan. Las negaciones en el Evangelio de Juan. Las negaciones de Pedro en el Evangelio de Juan son las más débiles. Todo sucede como si el evangelista hubiera querido mitigar voluntariamente la actitud de Simón. O sea, miren, los 4 lo narran. Eso quiere decir que sucedió, o sea, tiene valor histórico, sí sucedió, pero doloroso para todos. Y Juan casi como que no las quiere decir, como que las cuenta como mucho más suavecitas. Y después le da la oportunidad a Pedro de decirle a Jesús 3 veces que lo ama. Bueno, las narra. ¿Por qué las narra Juan? Las narra porque sucedieron, pero lo hace como a su pesar. Más aún, el capítulo 21 ofrecerá un triple testimonio de amor. Después lo vamos a ver, que Simón Pedro profesa por Jesús. Esa triple declaración de amor será la contrapartida de su triple negación. O Jesús ya resucitado le dio la oportunidad a Pedro de decirle 3 veces que lo ama. Es como la contrapartida, ¿no? Primera negación. Dice pues a Pedro la muchacha portera. Aquí es como al entrar, ¿acaso no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dice, no soy. La primera negación de Pedro tiene lugar en el momento justo en que entra al palacio. Es la portera quien se dirige a Pedro. Como se ve, no hay una negación directa de la persona de Jesús. Lo que Pedro niega es ser discípulo suyo. No niega a Jesús, sino, no soy su discípulo. Segunda negación. Pero Simón Pedro estaba allí y se calentaba. Dijéronle pues,
¿acaso no eres tú también de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Como ya lo hemos notado, esta segunda negación tiene lugar después de un interrogatorio hecho por Anás, más aún después de que Juan ha escrito que Jesús fue conducido atado a Caifás. A ver, vamos a leer mejor el texto desde la Biblia para que no nos perdamos esos pedacitos. A ver, Juan 18, 17. Juan 18, 17. Es que aquí nomás nos están narrando las negaciones, pero hay algo que pasa entre una negación y otra. Entonces vamos a verlo. Juan 18, 17. Ay, perdón. Ok, eso es lo que ya leímos, ¿no? Luego, el versículo 18. Los siervos y los guardias estaban calentándose en torno a unas brasas porque hacía frío. También Pedro estaba con ellos calentándose, pero ya tenemos aquí la primera negación. Versículo 19. Entonces, tenemos la primera negación y luego nos relatan algo que le pasa a Jesús. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Y Pedro es uno de los que ha oído a Jesús. Apenas dicho esto, uno de los guardias presentes dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, esto ya lo vimos en la clase pasada. Jesús le respondió, si he hablado mal de lo que, di lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Y aquí ya viene la segunda negación. Estando allí Simón Pedro, calentándose, le dijeron, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó, no lo soy. Pero suave, ven otra vez, ¿cómo no está negando a Jesús? Está negando que él sea discípulo de Jesús. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, o sea, un pariente de Malco, le dijo, ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. Aquí ya tenemos las tres negaciones de Jesús, de Pedro en el Evangelio de San Juan. Bueno, pero aquí realmente lo que Pedro niega es ser discípulo de Jesús. Ahora, hay gente mire, por ejemplo, hay aquí un exégeta que se llama Gogel, que dicen que el relato de las negaciones de Pedro es una leyenda que no tiene valor histórico. ¿Qué pensamos nosotros de eso? Nuestra respuesta es la siguiente. No es creíble que la comunidad primitiva se haya atrevido a inventar esta escena tan humillante para el príncipe de los apóstoles. O sea, esta escena es muy, muy humillante para Pedro. Y se escribe cuando, ya que Pedro es cabeza de la iglesia, y es algo humillante para Pedro. Y la narran los cuatro. Entonces, como que no es creíble que los cuatro hayan narrado algo tan humillante para Pedro si fuera mentira. Si lo narran es porque es verdad. Entonces, ¿por qué hay tantas divergencias? Porque como hemos podido ver, leímos los cuatro evangelios y cada evangelio le da su toque. Unos van de menos fuerte a fortísimo y otros de reversa, ¿no? Lucas va de fuerte a más débil,
Juan apenas como que apenas las menciona como con una gran delicadeza, casi como no queriendo decirlas. Entonces, si fueron ciertas, entonces, ¿por qué hay tanta diferencia en los 4 evangelistas? Porque lo que el Espíritu Santo pretende comunicarnos como verdad salvífica es el hecho sustancial de que Pedro negó a Jesús, pero su arrepentimiento y su dolor le alcanzaron el perdón. Eso es lo que nos quiere narrar el Espíritu Santo. Sí lo negó, pero se arrepintió y fue perdonado por eso. En esta forma, el fondo del relato es el mismo, pero los testigos notaron un detalle diferente. O bien no conociendo el detalle, lo imaginaron a su manera, porque los únicos que realmente lo conocieron, según podemos ver, pues es el mismo Pedro y luego Juan, que parece que es el discípulo que conocía a la portera y que lo dejó entrar. Mateo y Marcos, pues no lo conocían. Mateo y Marcos, o sea, se enteraron porque se los contaron. Entonces ellos lo imaginan de alguna manera o quizá se los contaron de esa manera, ¿sí? Por eso es que hay diferencias, pero en lo que no hay diferencias es el que lo negó, el que se arrepintió y el que Jesús lo perdonó. Valor religioso y significado cristológico. Nunca hay que confiar en las propias fuerzas, como Pedro. Pedro siempre como impetuoso y aventado, yo nunca me escandalizaré. Y vean, Pedro, el príncipe de los apóstoles, juró jamás negar a Jesús, aun cuando le fuere preciso morir. Estaba dispuesto a morir. Pero llegado el momento, no cumplió su palabra y negó a su maestro. Ay, no, no hay que confiar. Eso es una enseñanza para nosotros. No hay que confiar en nuestras propias fuerzas. Somos muy frágiles, muy frágiles. De tal forma que confiemos en la providencia divina y pidamos fuerza al Espíritu Santo. Al ser incorporado al proceso de Jesús en el Sanedrín, el relato adquirió un significado cristológico explícito. Mientras que Jesús afirma ser el Mesías, Pedro niega a su maestro. Pedro es una figura con valor de símbolo. El jefe de los 12 negó al maestro y después de haber jurado ir con él hasta la muerte. Pero la conversión consigue el perdón y el dolor y la conversión tienen como punto de partida una mirada de Jesús profunda, llena de compasión y de amor para su apóstol. O sea, el que se arrepiente, el que llora el pecado cometido, el que se arrepiente, provoca o genera en Jesús una mirada de ternura hacia nosotros. Bueno, ok, entonces, ahora vamos a ver los procesos de Jesús. El proceso ante el Sanedrín. Primero, Jesús tiene 2 procesos. Un proceso que es ante el Sanedrín, que es un proceso religioso, y luego un proceso político, que es un proceso ante Pilato. ¿Por qué? Pues porque los sanedritas no lo podían matar. Y lo que querían era matarlo. ¿Se acuerdan que ya leímos que después de la resurrección de Lázaro, el sumo sacerdote había decidido, o sea, habían decidido ya darle muerte a Jesús, desde 15 días antes de que lo aprendieran, más o menos, ¿no? La resurrección de Lázaro es más o menos unos 15 días antes de que lo aprendieran, antes de la muerte de Jesús. Y ya estaba decidido que lo iban a matar. Entonces, en este juicio religioso, pues querían, a como fuera, querían encontrarlo culpable, ya estaba determinado. Ahora, necesitaban encontrar una excusa, no podían decirlo nada más, no podían decir nada más reo de muerte ya, sino que tenían que encontrar una excusa para declararlo reo de muerte. Entonces necesitaban un testimonio.
y para que un testimonio fuera verdadero, tenía que haber dos personas que testificaran exactamente lo mismo. Uno solo no era suficiente. Tenían que ser dos que dijeran exactamente lo mismo. Y eso era lo que se les estaba dificultando. No encontraban dos personas que atestiguaran lo mismo. Bueno, vamos a ver. Página 219. El proceso ante el Sanedrín fue un proceso religioso. Jesús fue interrogado por los representantes calificados del judaísmo acerca de sus pretensiones mesiánicas, y estas pretensiones fueron la razón última para entregarlo a Pilato. A ver, ¿quiénes son los representantes calificados del judaísmo? Pues el Sanedrín. ¿Y quiénes formaban el Sanedrín? El Sanedrín estaba formado por 71 miembros. Uno era el sumo sacerdote, o sea, había muchos sacerdotes, pero solamente había un sumo sacerdote. Y luego 70 miembros más, que podían ser, escribas. ¿Cuáles eran los escribas? Los conocedores de las escrituras. Esos eran los escribas. Y podían ser y ancianos. ¿Cuáles eran los ancianos? No eran gente mayor, no era gente de edad avanzada. Los ancianos eran gente importante, gente de reconocido prestigio. Esos eran los ancianos. Entonces, estaban formados por un sacerdote, que era el sumo sacerdote. Luego abajo, en el grupo de los 70, había más sacerdotes, había notables, gente notable o ancianos, y escribas, ¿sí? Entonces, me podrían preguntar, ¿y los fariseos? Bueno, también, pero aquí lo que pasa es que podía ser, y los saduceos, pues también, pero podía ser, por ejemplo, que un notable fuera fariseo y que otro fuera saduceo. O podía ser que un escriba fuera fariseo y también fuera notable. O sea, es como una mezcla de cosas, ¿no? Pero esas características eran los que tenía el Sanedrín, los miembros del Sanedrín. Bueno, entonces, vamos a seguir a Lucas. Y siguiendo a Lucas, el proceso debió tener lugar en la madrugada del viernes. Entonces, cuando Lucas nos dice que esta reunión sucedió en la madrugada del viernes. Ahora, ¿estuvo o no estuvo presente todo el Sanedrín? Difícilmente estuvo presente todo el Sanedrín. ¿Por qué? Pues porque era de madrugada. Y además, era algo que se presentó de urgencia. O sea, la mayoría de los sanedritas, cuando se fue a dormir, no supo que iban a ir a aprender a Jesús. No supo que ya lo habían aprendido. Estaban en su casa tranquilamente. Y entonces de pronto se encuentran con la necesidad de avisarle a 70 miembros que va a haber una reunión. Y ahorita, como les decía la clase pasada, pues a lo mejor con un WhatsApp le avisas a 70 personas en un segundo, les informas acerca de una reunión o las citas a una reunión. Pero antes había que ir a tocarle a 70 personas a su casa. Entonces, hacer eso hubiera llevado muchísimo tiempo. Entonces, muy probablemente no estaba todo el Sanedrín reunido, pero sí como eran los representantes del Sanedrín. Es como nosotros, o sea, cuando hay una reunión de diputados o senadores, ¿verdad que no están presentes todos los diputados y todos los senadores en la reunión? Pues no, y se votan las leyes. ¿Por qué? Están representados, ¿no? Bueno, entonces, Lucas nos dice, y cuando fue de día, se reunió la asamblea de los ancianos del pueblo, príncipes de los sacerdotes y escribas, y lo condujeron ante su Sanedrín. Eso es lo que nos dice Lucas. A ver. El Sanedrín busca un testimonio contra Jesús.
A ver, ¿qué nos dice Marcos? Pero los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban en contra de Jesús un testimonio para matarlo y no lo encontraban. No encontraban dos testigos que dijeran lo mismo. Aquí Mateo nos dice lo mismo, pero dice que buscaban un falso testimonio. O sea, no buscaban un falso testimonio, buscaban un testimonio verdadero. ¿Verdadero qué significa? Que hubiera dos que dijeran lo mismo, porque si no, pues no lo iban a poder condenar. Versículo 56 de Marcos. Muchos, en efecto, daban falso testimonio contra él y los testimonios no eran acordes. O sea, precisamente como eran falsos los testimonios, como no eran idénticos los testimonios, pues no eran acordes y no servían. O sea, por eso eran falsos. Y Mateo nos dice, y no encontraron, después de haberse acercado muchos falsos testigos, no lo encontraban, no encontraban a dos que coincidieran. Marcos y Mateo hablan del Sanedrín entero. Podemos pensar que estaba representado todo, aunque numéricamente no estuvieran todos los presentes. El Sanedrín y en particular los sumos sacerdotes nombrados expresamente, o sea, Caifás y Anás, se empeñaban en encontrar un testimonio verdadero, claro, era verdadero lo que buscaban, porque lo que querían era matarlo. Muchos testigos se presentaron, pero al no ser acorde su testimonio, estos testimonios resultaban falsos. Mateo presenta desde un principio al Sanedrín buscando un testimonio falso contra Jesús. Marcos, por su parte, se complace en repetir que no se encontró ni un testimonio contra Jesús que fuera digno de crédito. De esta forma, el juicio del Consejo Supremo del Judaísmo aparece viciado desde el primer momento. Aparece viciado. ¿Por qué? Porque ya desde el momento están buscando a como sea un testimonio que lo condene. O sea, en ningún momento están considerando la inocencia de Jesús. Ay, perdón. En ningún momento están considerando la inocencia de Jesús. Ya antes de juzgarlo, ya es culpable, ¿no? De esta forma, el juicio del Consejo Supremo del Judaísmo aparece viciado desde el primer momento y se proclama por anticipado la injusticia del fallo contra Jesús. Un fallo injusto. El resultado de esta reunión del Sanedrín, de este juicio religioso, es injusto. Decidido antes de juzgarlo estaba ya decidido. Una palabra de Jesús contra el templo. A ver, Marcos, ¿qué nos dice? Algunos, habiéndose levantado, daban falso testimonio contra él, diciendo, nosotros lo oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por manos de hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por manos de hombre. Pero ni así era acorde su testimonio, es que tenían que ser iguales. No lo decían de la misma manera, entonces no era válido. Eso es lo que nos dice Marcos. A ver, ¿qué es lo que nos dice Mateo? Lo dice mucho más sencillo. Pero finalmente, habiéndose acercado dos, dijeron, este dijo, puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. O sea, estos dos testigos sí dicen lo mismo, por lo tanto su testimonio es verdadero. Finalmente se presentan algunos testigos que aducen como acusación una palabra de Jesús en contra del templo. A ver, vamos a leer Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15.
Un solo testigo no bastará como prueba contra un hombre, sea cual sea la culpa o delito que haya cometido. Una causa solo podrá ser fallada por un tribunal tras oír la declaración de 2 testigos o por declaración de 3 testigos. O sea, mínimo 2 testigos. Por eso es que buscaban 2, ¿no? Ya vimos por qué buscaban 2. Está en el Deuteronomio, la ley. Ok, ay, perdón. Ok. Pero, ¿será histórica la palabra de Jesús o no? O sea, ¿Jesús lo dijo, sí o no? Eso ya nos lo preguntamos nosotros. A ver, vamos a leer Juan 2:19. Juan 2:19. Jesús les respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Bueno, pero no entendía nada. Aquí aquí en el Evangelio de Juan están hablando a 2 niveles diferentes. Cuando Jesús dice, destruido este santuario, ¿qué es el santuario? ¿Qué es un santuario? El santuario es donde habita Dios, ¿sí? El santuario del templo era donde habitaba Dios. Entonces Jesús se refería a destruir este santuario, refiriéndose a su cuerpo. Y en 3 días lo edificaré, lo levantaré. Estaba hablando de su cuerpo y de su resurrección, pero los judíos se quedan en otro nivel y ellos piensan en el santuario del templo. Ahora, el templo había sido reconstruido. A ver, acuérdense que el templo, el primero que lo construyó fue Salomón. Después, más o menos en el año 1000. Luego, en el año 586, ese templo fue destruido por Nabucodonosor, por los babilonios. Fue destruido, fue incendiado. Y ahí en ese momento se pierde el Arca de la Alianza, en el 586. Y se van deportados a Babilonia. Los judíos se van a Babilonia deportados. Después regresan a Jerusalén y se encuentran en la ciudad destruida. Y entonces, en el 515, construyen el segundo templo. Ese segundo templo, pues ya no tenía el Arca de la Alianza porque ya había desaparecido, pero sí tenía el lugar que le decían el Santo de los Santos, que era el santuario, era el lugar donde habitaba Dios, ¿no? Donde estaba la presencia de Dios en el templo, era el Santo de los Santos. Entonces fue reconstruido en el 515. Y luego Herodes, pasaron en el 515 y luego llega Herodes el Grande. Y en el año 20 empieza a reconstruir y a hermosear el templo. Y lo deja como lo conoció Jesús. Entonces, un templo que había durado, o sea, se había tardado tantos años en construirlo y en embellecerlo, ¿cómo se le ocurre a Jesús decir que él va a destruir el santuario y lo va a edificar en 3 días? No entienden que se refiere a su cuerpo, ellos creen que se refiere al santuario del templo. Bueno, entonces, y a ver, vamos a leer Marcos 15:29. Marcos 15:29.
aquí ya tenemos, o sea, esto lo dijo Jesús y hubo muchas personas que lo oyeron. ¿A qué? Aquí tenemos a Jesús ya en la cruz, en Marcos 15:29. Y dice, los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. O sea, destruir el santuario del templo y reedificarlo en 3 días era una obra inmensa. A ver, entonces se burlan de él, ¿no? Hey, tú, si eres capaz de hacer eso, pues sálvate a ti mismo. Entonces, estos que se estaban burlando de Jesús lo oyeron decir que efectivamente lo oyeron decir que iba a destruir el santuario y que lo iba a reconstruir en 3 días. Y luego vamos a leer Mateo 27:40. También aquí está Jesús en la cruz y empezamos desde el 39. Los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza diciendo, tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Aquí, entonces, sí lo dijo. Tenemos el testimonio de Juan cuando lo dijo y estas burlas en Mateo y en Marcos. Entonces, ¿es histórica esta palabra de Jesús? Pues sí es histórica, ¿no? Reconociendo las divergencias accidentales existentes entre las 5 recensiones, esta quíntuple tradición forma un argumento serio en favor de la historicidad de una palabra de Jesús que contenía 3 elementos esenciales. ¿Cuáles? El primero, la destrucción del santuario. El santuario era el edificio central y más importante del templo, el cual comprendía otros edificios del área de patios. O sea, el templo de Jerusalén era muy grande, tenía varios patios, tenía varios pasillos, tenía el patio de las mujeres, era muy grande, pero en el centro había un lugarcito que se llamaba el Santo de los Santos, que en el templo que construyó Salomón, ahí en ese lugar, en el Santo de los Santos, era donde se guardaba el Arca de la Alianza. Entonces, ahí estaba la presencia de Dios en el Santo de los Santos. Y el sacerdote solamente podía entrar al Santo de los Santos una vez al año. Entonces, eso era el santuario. Eso es lo que Jesús, o sea, eso es lo que ellos interpretaron que Jesús dijo, destruyen el santuario, o sea, ese lugar, y yo lo edificaré en 3 días. Entonces, esta respuesta de Jesús, perdón, esto de lo que acusan a Jesús es, bueno, voy a destruir esto y luego voy a construir otro en 3 días. ¿Cuál es el sentido fundamental de esta palabra de Jesús? Ante todo, no es una palabra puramente negativa, como que nos centramos en la destrucción, pero no es negativa, sino que es positiva. No se trata de destruir por destruir, sino de destruir para después edificar. Y hay que notar que el texto no habla de rehacer y de reconstruir, sino de edificar, lo cual hace pensar en un edificio nuevo y diferente. Y cuando Jesús muere, pues sí es destruido su cuerpo y después resucita con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, no el mismo que tenía antes. Entonces sí es una edificación, es algo nuevo. La expresión en 3 días es una fórmula consagrada para indicar un breve lapso de tiempo. Pues bien, cuando Jesús pronunció el elogium sobre la destrucción del santuario y la edificación de otro,
quiso significar el término y fin de la era religiosa judía. O sea, esto es muy fuerte. El fin, o sea, ¿qué era lo que Jesús quería decir? El fin de la era religiosa judía y de su culto en el templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde adoraban a Dios? Los judíos, ¿dónde adoraban a Dios? En el templo y solo en el templo. El culto lo realizaban solo en el templo. Las sinagogas que existían a lo largo del país, a lo largo de la Palestina, no servían para el culto, solamente servían para leer las escrituras. No realizaban el culto. El culto se realizaba solamente en el templo de Jerusalén. Pero ahora va a haber una nueva manera de culto. ¿Por qué? Porque, a ver, en el año, ¿qué es lo que pasa en el año 70? En el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén es destruido. Los romanos acaban con el templo de Jerusalén. Lo destruyen, lo derrumban, lo incendian. Y entonces se quedan sin un lugar donde realizar el culto. ¿Pero qué creen? Pues que ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya había surgido el cristianismo y nosotros los cristianos, ¿dónde realizamos el culto? El culto lo realizamos en Jesús. En la Eucaristía. Nosotros adoramos al Padre en Jesús, al impulso del Espíritu Santo. Entonces ya no necesitamos el templo. Nosotros adoramos a Dios y le rendimos culto a Dios en Jesús Eucaristía. Y no necesitamos un templo, podemos adorarlo, pues, donde se celebre la Eucaristía. En nuestra parroquia, en una capilla, pero también puede ser en un hotel, ¿no? Cuando vamos de vacaciones, andamos buscando y hay hoteles donde se celebra la Eucaristía. Si el sacerdote celebra en la punta de un monte, pues en la punta de un monte. En tu casa, pues en tu casa. Donde sea que se celebre la Eucaristía, nosotros le rendimos culto a Dios. Entonces ya no iba a ser necesario ese templo. Entonces, ¿qué quiso significar Jesús? El término y el fin de la era religiosa judía y de su culto en el templo de Jerusalén y la instauración de una nueva economía con un culto nuevo en un nuevo santuario que él iba a levantar. Un nuevo santuario que es su cuerpo, que es Jesús mismo resucitado. Es un nuevo santuario porque antes no existía. Antes existía Jesús, sí, con su naturaleza humana terrestre, pero después de la resurrección existe Jesús, que es la misma persona, Dios y hombre, pero con su naturaleza humana celeste glorificada. Y nosotros le rendimos culto a Dios en Jesús glorificado que está presente en la Sagrada Eucaristía. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está anunciando Jesús. ¿Y lo entienden? Por supuesto que no, nadie lo entiende. ¿Lo entienden hasta después que Jesús es resucitado? Hasta después. Bueno. Este sentido fundamental del elogium de Jesús fue enriquecido por cada uno de los evangelistas según sus intenciones teológicas propias. Mateo presenta una perspectiva cristológica. Jesús pretende ser el Señor del santuario de Dios. Marcos subraya una oposición entre el santuario de piedra y el santuario espiritual, anunciado al fin del judaísmo y el nacimiento de la iglesia. Juan, más expresivo, en lugar del vocablo edificar, utiliza el verbo levantar, término clásico para la resurrección. Bueno. Y descubre el sentido profundo del elogium de Jesús. A ver, Juan 2, 21, 22. Juan 2, 21, 22.
Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había pronunciado. O sea, cuando fue levantado de entre los muertos, quiere decir cuando resucitó. O sea, esto lo entendieron hasta que Jesús resucitó. Vamos a leer Apocalipsis 21-22. Apocalipsis 21-22. Esta es una visión del autor del Apocalipsis de la Jerusalén celestial. Pero no vi santuario alguno en ella. ¿Quién en ella? En la Jerusalén celestial no vio un santuario alguno, porque su santuario es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. El santuario es el Cordero de Dios que es Jesús. O sea, Dios habita en el Cordero, Dios habita en el Señor, en Jesús. Por eso ya no va a ser necesario un templo construido de piedra. Ahora, pero volviendo al sentido fundamental de la palabra, seguimos en la página 223 del libro. Ese elogio audaz sobre la destrucción del santuario de Jerusalén y la elección de otro nuevo lleva consigo pretensiones mesiánicas muy atrevidas. A ver, vamos a ver Joel 4:18. Joel 4:18. Aquel día los montes destilarán vino y las colinas manarán leche. Por todas las torrenteras de Judá correrán las aguas y brotará una fuente del templo de Yahvé. Aquí hay una fuente del templo de Yahvé, pero una fuente que podemos pensar aquí, en esa fuente en el Espíritu Santo. Ahora, Zacarías 1. Zacarías 13:1. Aquel día habrá una fuente a disposición de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. ¿Esa fuente de dónde viene? Esa fuente es el Espíritu Santo. ¿Y de dónde viene? De Jesús. Y luego 14:8, Zacarías 14:8. Aquel día manarán de Jerusalén aguas vivas. Y luego tenemos Ezequiel, pero esa es más larguita. Sí, esas se las dejo de tarea. A ver, Ezequiel 47:1-12.
La fuente del templo, o sea, del mismo templo brotará agua. Y en esta visión del profeta Ezequiel, él ve que del templo de piedra va a brotar agua, pero actualizado nosotros vemos que el templo, que es Jesús, de ese templo brota agua, que es el Espíritu Santo. Ahora, antes de irnos, quiero enseñarles unas imágenes, déjenme buscarlas, del templo incendiado. O sea, bueno, es una reconstrucción, por supuesto. Déjenme buscárselas por aquí, permítanme un segundo. Permítanme un segundo acá, mapas. Miren. Miren, esta es una imagen del templo de Jerusalén. Vean qué grande es. Vean cómo tenían diferentes patios y diferentes como pasillos. Era grandísimo. Y aquí, esto que está aquí en el centro es el santuario. Esto que está aquí en el centro es el Santo de los Santos. Ok, a ver. Miren, a ver. Miren, este es el Santo de los Santos por dentro. ¿Ven? Este es el Arca de la Alianza. Aquí está el maná. Así era el Santo de los Santos. Este es el lugar donde habitaba Dios. Bueno. Miren, así era Jerusalén en tiempos de Jesús, para que vean qué lugar tan importante ocupaba el templo. ¿Ven? Todo esto es la ciudad y vean qué grande era el templo, vean qué grande la explanada del templo. Bueno, pues si tienen alguna pregunta.